Pues como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que escuchen ustedes este programa. Saludamos a Gaspar Llanes, portavoz y responsable de temas económicos de la economía, a fin de cuentas, en el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento Andaluz. Parece, dicho esto así de corrido, Gaspar, una enorme responsabilidad, porque es fiscalizar la economía de la Junta de Andalucía, que no es poco, ¿no? Sí, bueno, de toda Andalucía, ¿no? De la Junta de Andalucía. También actúa el Estado y también actúa como sector público las corporaciones locales. No obstante, el sector público en su globalidad es el 20%, aproximadamente 25% en Andalucía de la economía. El 75% restante es la evolución de la iniciativa privada y de los diferentes sectores productivos. Saludamos a Antonio, que se encuentra repuesto del fin de semana, porque después del fin de semana ocupa una responsabilidad en Justicia por la Sanidad, que no es poca también la responsabilidad, ¿verdad? Muy buenas. Sí, hemos cambiado toda la junta directiva y Luis Escribano se queda de presidente y yo soy el secretario. Y no os quepa duda que seremos absolutamente beligerantes con la política sanitaria del señor Moreno Bonilla. De hecho, la Asamblea aprobó movilizaciones porque no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la Consejería de Salud, ni tampoco estamos de acuerdo con los acuerdos que está firmando con sindicatos, que dejan bastante que desear. Bueno, pues a mí me ha sorprendido un tuit de Gaspar, muy hiperactivo en estos días. Yo creo que tiene que ver con la campaña, imagino, pero me ha llamado mucho la atención, porque lo que viene a contar y a exponer es que seguimos en el furgón de cola de España, pero si yo creía que estábamos en la California de Europa, algo falla por aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dices esto? Bueno, no es que sigamos en el furgón de cola. Antes no éramos furgón de cola. De hecho, no hemos sido furgón de cola nunca. Siempre ha habido otras comunidades autónomas que han estado un poquito peor que nosotros, como Canarias, Extremadura fundamentalmente. Pero ahora sí, ahora efectivamente en estos años hemos conseguido ser furgón de cola de España en renta por habitante, ser furgón de cola de España en tasa de paro en el año 2022. En fin, ser furgón de cola muchas variables que son trascendentales para el futuro económico andaluz, ¿no? Esta es la realidad. Estos son datos objetivos de estadísticas oficiales y no son bulos inventados por ningún aparato gubernamental ni por la propaganda del gobierno que está muy bien engrasada, ¿no? Bueno, con más críticas, por cierto, hablando de inversiones. Acabas de salir de un tema de investigación, pero esto me ha llamado la atención también mucho, el riesgo del consumo público en el PIB, Andalucía y España. Otros datos que no me casan con los que vienen de la oficialidad, para entendernos. Sí, bueno, vamos a ver. Hay un discurso de liderazgo económico falso y de capacidad inversora falso, absolutamente falso, por parte del gobierno, que cada día lo engrasa con una publicidad institucional que es quizás la política más activa del gobierno. De hecho, hay dos políticas en el gobierno que se ejecuta más dinero del que se presupuesta. Los parlamentos presupuestamos unos límites de gasto, pues se gasta más dinero de lo que inicialmente se presupuesta, y uno es la publicidad y propaganda, el programa 512, y después la privatización de servicios sanitarios, que también se gasta más del 100% de lo que se presupuesta inicialmente, ¿no? Y es sorprendente porque, curiosamente, estamos ante ejecuciones por encima del 100% de partidas que son superfluas, frente a una inacción por parte del gobierno en materia de inversiones públicas, que por primera vez se deja sin ejecutar en el año 2022 más del 60% del presupuesto de inversiones, y este año, hasta marzo, son los últimos datos que tenemos, solamente ha ejecutado el 3,5% de las inversiones. Claro, ¿esto qué significa? ¿En qué se está traduciendo? En que Andalucía pierde convergencia, crecemos menos que España, está bajando la productividad con respecto al resto de España, ya estamos por primera vez en nuestra historia por debajo del 90% de productividad. ¿Y esto qué significa? Pues la productividad no es más que calidad en el empleo, bien, más precariedad y menos salario, que es exactamente lo que nos ocurre. Somos la segunda comunidad autónoma de España con mayor precariedad en el empleo y la segunda con menores salarios de toda España, ¿no?
Por tanto, menos calidad en el empleo, menos salarios para las personas, menos renta por habitante. Andalucía ahora es la última comunidad de España en renta por habitante, menos competitividad de nuestras empresas al haber una productividad menor y a su vez una inflación mayor. Andalucía es ahora mismo la comunidad más inflacionista de España, ¿no? ¿Y esto qué repercusión está teniendo? Bueno, pues está teniendo repercusión de que los empleos, se está creando empleo gracias al dinamismo de la economía española y de la demanda en España, que está yendo bien, pero los diferenciales no son positivos, un empleo de poca calidad. Hay sectores productivos que están en una profunda crisis. Estoy hablando del sector agrícola, que tiene una causa evidente, que es la sequía, ¿no? Esto es estructural, esto no es culpa de nadie, en fin, esperemos que sea coyuntural, pero bueno, no creemos que sea coyuntural. El cambio climático está para quedarse y por tanto hay que actuar decididamente en este sector, que es muy competitivo y muy productivo, pero también en la industria. La industria está en una profunda crisis cuando en España está creciendo y está en expansión. La construcción está en una profunda crisis, está destruyendo un 10% de empleo, más de un 10% de empleo en la construcción, y los servicios, el único servicio que tira es la administración pública y las actividades relacionadas con el turismo, ¿no? Por tanto, hablamos de que hay la práctica totalidad de los sectores productivos están en crisis y solamente hay dos que están recuperándose. Uno, porque la pandemia ha pasado y se está recuperando el turismo, sobre todo el turismo nacional, y después la administración pública, que tiene una financiación pues muy importante por parte del Gobierno de España, que ha facilitado recursos suficientes y tenemos récord presupuestario en nuestra comunidad autónoma y eso pues está significando que se está gastando mucho en sueldos, salarios, en gastos corrientes, pero nada en inversión, ¿no? Por tanto, bueno, nos preocupa mucho porque en definitiva la productividad es el bienestar y el crecimiento económico futuro y esto va cada vez peor. Esto significa que no hay modelo económico, ¿no? Yo creo que el señor Moreno Bonilla es un bien que da, si vamos a ver cómo podemos quedar bien y después utilizar la propaganda, ¿no? Con el señor Sanz, ¿no? Que es el jefe de la propaganda institucional del gobierno, creando argumentarios. Y el gran problema es que los argumentarios se crean que son verdad, ¿no? Porque si se creen que esos argumentarios son verdad, pues obviamente no actuarán sobre las variables que son claves para el futuro de los andaluces y para la prosperidad y la convergencia. Bueno, también es importante, Pepe, a relación con lo que dice Gaspar, que es el tema de la inversión del empleo. Un segundo, antes que entremos al capítulo de valoraciones, terminamos este último cuadro, que es un cuadro que a mí, y creo que a ti, Antonio, también me llama la atención, porque es verdad que hemos perdido con el PP en los últimos años 11.000 millones de euros en recursos. Esto, ¿de dónde sale? ¿Cómo sale esta cifra? Porque es una cifra mareante. Sí, bueno, el Partido Popular siempre está quejándose de la financiación autonómica, que si faltan una serie de millones de euros, que bueno, que nosotros creemos que hay que mejorar la financiación, por supuesto, ¿no? Pero lo que es real es que siempre que ha gobernado el PP en España, a Andalucía se le ha marginado y se le ha infrafinanciado. El gráfico ese que tienes ahí es la pérdida de recursos con el gobierno de José María Aznar, por un lado, en que no se invertía en Andalucía el nivel equivalente a nuestra población, ni siquiera el nivel equivalente a nuestro PIB, se invertía menos, por tanto se marginaba en Andalucía, y tampoco con el señor Rajoy, ¿no? Y luego que del 2012 al 2016 la financiación del gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, a Andalucía fue de 6.000 millones de euros menos, ¿no? Por tanto, cuando el Partido Popular empieza a hablar del pasado y hablando de que había menos dinero para invertir en sanidad, etcétera, etcétera, realmente está escondiendo, pues la realidad es que el gobierno que estaba en España no le daba financiación a Andalucía y no había otra manera porque obviamente la fuente de financiación de la comunidad autónoma fundamentalmente es el Estado, ¿no? Y sin ese margen de maniobra es completamente imposible dedicar los recursos que son necesarios. Radicalmente diferente a la actualidad. En aquel momento, según el gobierno del PP, del cual M. Rajoy, del cual formaba parte el señor M. Bonilla, pues en el año 2012 era secretario de Políticas Sociales. En ese gobierno, pues infrafinanció a Andalucía de una manera reiterada y que fue muy grave, ¿no? De ahí viene el problema de infrafinanciación de muchos servicios públicos, ¿no? Radicalmente diferente a la actualidad, donde el gobierno del PSOE
pues está financiando a las comunidades autónomas y haciendo posible que crezca la inversión en sanidad, en educación, etcétera, ¿no? Ahora hablamos del tema, Gaspar, Sí, porque... pero es que, Pepe, para que un lo entienda el público, porque si no momento, se pierde con los datos macroeconómicos. Antonio, un momento, por favor. Luego después va a hablar el presidente porque ha abordado esta historia, pero tu valoración, Antonio, con todos estos datos, que son un cúmulo de datos históricos que conoces, ¿cuál es? Hombre, queda claro una cosa, que las políticas de recortes de Mariano Rajoy le hicieron un daño tremendo a Andalucía. Un daño tremendo que se vio en que la comunidad, el Estado aportaba menos dinero precisamente para las tres cosas fundamentales que gestiona Andalucía, ¿no? Que es sanidad, que es educación y que es servicios sociales. Al pegar ese tajo tan enorme, pues se vio que en los presupuestos de la Junta hubo 1.600 millones de euros menos en los presupuestos sanitarios derivados de que la financiación de Rajoy no llegaba, porque el recorte era absoluto en todos los niveles, sobre todo el dinero que le estaba dando la comunidad autónoma. Pero esto incita en la calidad de vida de los ciudadanos, e incita en que todo lo que venimos arrastrando es culpa de estas políticas de recorte, que lo que ha hecho es que sigamos estando, según el INE, lo hemos visto estos días, ¿no?, en los últimos lugares del PIB por habitante, los barrios más pobres, las ciudades más pobres, y todo esto tiene una causa, y tiene una causa económica que aquí ahora, si se ve en el cuadro que se ha visto antes, el gobierno nacional, pues hay un superávit que le ha entregado a Andalucía de 11.000 millones de euros. Es que parece que las cantidades con el euro ya se nos están olvidando, que 11.000 millones de euros es una brutalidad en peseta, que el cambio, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que el señor Moreno Bonilla, con ese dinero que tiene, no está ejecutando las inversiones, como dice Gaspar. Pero si es que además te va a la ejecución del presupuesto, que está en la página de la Junta, ahí te encuentras sorpresa de dinero presupuestado y no ejecutado en multitud de partidas. O sea, que hay una falta de gestión. Eso es dinero perdido. Claro, es que si no se ejecuta, pero es que además, en empleo, por ejemplo, había dinero que le entregó el gobierno nacional, que era dinero europeo, para políticas de empleo en la Junta, que la señora Rocío Blanco, la consejera de empleo, pues no ha ejecutado. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tiene menos dinero para políticas de empleo, porque el Estado, si tú no lo ejecutas y lo has devuelto, o sea, que nos está vendiendo las 1.001 noches, cuando la prioridad de este gobierno no ha sido nunca el empleo, ni ha sido nunca la calidad de los andaluces. Y se está viendo. Lo único que sí es su prioridad es darle más dinero a los más ricos. Eso es lo único que... Hoy ha estado en Jerez Pedro Sánchez y a toda la lista de agravios que hemos escuchado, une agravios que no tienen nada que ver con la voluntad política, pero tienen que ver con el azar. Hemos sufrido una pandemia, estamos sufriendo una guerra, entre medias hemos sufrido de todo, hasta incluso un volcán en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, pero no hemos perdido el tiempo. Hemos aprobado una nueva ley educativa, una nueva ley de formación profesional, una nueva ley de universidades, una ley de paridad, una ley de vivienda, una reforma laboral, una reforma de pensiones. Hemos peleado la solución ibérica en Bruselas. Hemos peleado por los 140.000 millones de euros que hemos traído a España solos y que están cambiando Jerez, Andalucía y toda España. Hemos aprobado una ley de eutanasia, una ley de memoria democrática. Si todo eso lo hemos hecho con el viento en contra, imaginaros lo que vamos a ser capaces de hacer cuando el viento sople a favor. Para eso también pedimos el voto. Estamos en una situación de sequía, está lloviendo, esto no estaba previsto, va a venir muy bien, pero mira, al final aquí se nota quién trabaja y quién simplemente hace postureo. Yo daba un dato el otro día curioso, pero que es la verdad absoluta, y lo comentaba con Pedro en otro acto público. No es posible que haya alguien que critica y confronta en relación con el agua cuando estamos en una situación dura, difícil, de emergencia climática como es la sequía, mientras que unos confrontan y unos planifican e invierten no solo en infraestructura, sino en una gestión coherente de una situación de sequía. ¿Sabéis lo que hace el señor Moreno Bonilla?
se gasta más del 20% en propaganda institucional de lo que invierte en infraestructura hidráulica. Eso es una vergüenza en Andalucía, tanto que habla y tanto que critica. Esa es la realidad. Hay una parte importante que el señor presidente pues lleva razón, ¿no? Pues que las políticas sociales que ha implementado este gobierno está a años luz de la que plantea el PP con Feijóo, que es una política totalmente regresiva en derechos sociales y sobre todo aquí con Moreno Bonilla, que lo estamos viendo día a día, cómo hay problemas de luces, de energía en barrios de las ciudades. Hoy, por ejemplo, ha estado el señor Moreno Bonilla en el Polígono Sur, ¿no? Precisamente ayer salió el dato de que era el barrio más pobre y esta mañana estaba ya con el candidato del PP, José Luis Sanz, el hombre triste, estaba haciendo propaganda allí en Polígono Sur, ¿no? Parece que estas políticas y esta propaganda electoral, pues se está olvidando una cosa, de gobernar y segundo, de generar bienestar a los andaluces. Sí. Sí, bueno, yo creo que efectivamente en Andalucía estamos viviendo una transformación entre lo que es la política y que se está confundiendo con la propaganda, ¿no? Entonces esto es más bien de otros tiempos. Realmente estoy absolutamente sorprendido, ¿no? Está claro que los gobiernos pues defienden lo suyo y eso está bien, ¿no? Pero lo que no está bien es engañar a los ciudadanos, ¿no? Una y otra vez la información que dan es falsa y ocultan la verdad, ¿no? El problema de ocultar la verdad es que si se creen sus argumentarios las mentiras, pues realmente no sabemos por dónde se va a salir porque hay una falta absoluta de modelo. España tiene un modelo claro actualmente que está teniendo éxito, ¿no? La reforma laboral, las políticas sociales, la subida de las pensiones, la subida de los salarios. Oye, está siendo un modelo de éxito en Europa. De hecho, España lidera el crecimiento económico en Europa y es el tercer país con menor inflación, ¿no? Por tanto, tenemos unas exportaciones que crecen a 2 dígitos, la industria va bien, en fin. Realmente estamos siendo ejemplo en Europa de una economía bien gestionada, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Y de eso nos estamos beneficiando los andaluces. Pero a pesar de ese tirón de la economía española, aquí tenemos que hacer deberes también, ¿no? Y tenemos que mejorar los diferenciales. Pero esos diferenciales no se dan porque aquí no hay modelo. El modelo es un modelo caótico, ¿no? No se sabe por dónde va. Es como un pollo sin cabeza. No se sabe cuál es el modelo del PP en lo económico. No sabemos Hoy realmente. has tenido, Gaspar, comisión de investigación, ¿verdad? Sí. ¿En qué ha consistido? Bueno, las comisiones son las diferentes áreas de gobierno, pues una parte del Parlamento, unos 20 diputados, nos reunimos a ver la política científica y a estudiar la política científica con el consejero de turno, ¿no? Mañana toca empleo y pasado economía. Son las 3 comisiones de esta semana. Comparecemos en rueda de prensa para informar de la toma de conocimiento por parte del Consejo de Gobierno de un protocolo de colaboración, de una manifestación de interés con las empresas comercializadoras de gas y de electricidad de Andalucía como un primer paso para poner en marcha una convocatoria de ayudas para compensar el coste adicional que ha tenido para las pymes, para las personas trabajadoras autónomas, especialmente afectadas por el incremento del coste energético provocado pues, por la crisis, por la invasión de Rusia contra Ucrania. El objetivo de esta manifestación de interés, a la que voluntariamente se adherirán las empresas comercializadoras de gas natural y de electricidad, es agilizar la tramitación de las ayudas para que se puedan ejecutar en tiempo y forma y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de este año, de 2023. Se trata de un paso importante, está dentro del pacto social y económico que se firmó por parte del Gobierno de Andalucía y los agentes económicos y sociales el 13 de marzo, en el que había 2 líneas de ayuda, una pues para desarrollar a lo largo de toda la legislatura y unas que tenían el carácter urgente. Esta medida se enclava dentro de esta última, tiene un presupuesto, como ha dicho el consejero, de 525 millones de euros, es el mayor importe de ayudas que se ha dado en esta comunidad autónoma para este sector y, sobre todo, el mayor importe, un importe muy superior al que ha dado el Gobierno de España para esta actividad, ¿no? Del balance comercial y del déficit que nos ha generado precisamente la compra de energía en Andalucía, no dice nada. Cuando ayer estaban sacando pecho sobre las exportaciones, sobre... ¿Qué tela marinera?
Vamos, Bueno, yo Gaspar, realmente creo vamos a ver, el gobierno actúa muy tarde y después anuncia mucho y ejecuta poco. Eso para empezar, ¿no? Recuerdo que una de las primeras intervenciones parlamentarias que tuve fue en septiembre, con el tema de la inflación, que entonces estaba a 2 dígitos, había estado en verano a 2 dígitos, y que las familias lo estaban pasando muy mal, porque esto fue de sopetón y es muy difícil actuar en economía tan rápido, ¿no? Y entonces propusimos al gobierno una batería de 13 medidas, en las cuales estaba esta de ayudar a las familias más vulnerables y a las empresas, sobre todo autónomos y pequeñas y medianas empresas, a superar las facturas, que eran unas facturas que se habían multiplicado por 2 y por 3 la facturación normal, ¿no? Sin embargo, esa proposición no de ley que yo defendí, la tumbó el Partido Popular. La tumbó en todos sus puntos, excepto uno, creo, de unas ayudas en materia de avales y tal, que era una cuestión menor, ¿no? Pero esta, por ejemplo, de ayudar, la tumbó cuando era una medida que la estaba recomendando el Banco de España, eh, para que la estaba ejercitando el Gobierno de España, y el Banco de España también decía que no estaba mal que las comunidades autónomas que tenían competencias compartidas con el Estado en esta materia, pues pudieran también ayudar en este sentido, ¿no? Sin embargo, la tumbó. Después, es cierto que lo ha puesto en el pacto social que firmó con los sindicatos, muy bien, que los sindicatos recogieron las medidas que estaba proponiendo el PSOE, y eso está muy bien, pero ahora viene un año después, cuando, bueno, ahora ya yo creo que los autónomos y las familias dirán, bueno, ya este problema no es tan grave como antes, porque hemos bueno, visto cómo el mecanismo ibérico ha bajado notablemente la luz. No obstante, bienvenidas sean las ayudas, porque Andalucía es la comunidad autónoma más pobre de España en estos momentos, por primera vez en la historia de esta comunidad, nunca lo había sido, así que nuestras familias y nuestras empresas pequeñas siempre una ayuda le va a venir bien. O sea, con lo cual, pues yo encantado de que, aunque venga tarde, por lo menos que venga bien. Eso sí, que lo ejecute, porque no ejecuta el presupuesto. Gaspar, como experto en temas económicos, igual sabes algo de esto, o esto es una cuestión de adivinos. ¿Cuándo Dime. veremos a las empresas del IBEX 35 aplicar la ley de paridad que se ha aprobado hoy? Bueno, espero que pronto, ¿no? Yo creo que en este país tenemos empresas muy buenas empresas, ¿eh? Somos un país que en relación a nuestro tamaño, pues tenemos empresas muy importantes. Estamos liderando a nivel mundial el tejido empresarial de empresas exportadoras y empresas fuertes, ¿no? Así que yo creo que tenemos empresas muy buenas, y creo que cada vez más están apostando por esta igualdad, ¿no? Yo ahora mismo creo que no es un problema para las empresas este tipo de medidas, absolutamente nada, desde hace ya muchos años, ¿eh? Yo he sido profesor universitario y os puedo decir que las alumnas tenían mejores expedientes que los alumnos, con lo cual hay personas sobradamente preparadas desde hace ya muchos años para poder dirigir grandes empresas, y tienes el Banco Santander, ¿no?, que está dirigido por una mujer, y yo creo que esto tiene que ser una moneda común y verlo con total normalidad, que el 40% de los consejos de administración sean con equilibrio de género. Creo que es algo que es razonable, es oportuno, y creo que va a mejorar la eficiencia de nuestras empresas. No va a ir a peor, va a ir a mucho mejor, estoy convencido. La paridad. Espera. Hombre, en Andalucía, si la Junta de Andalucía no cumple tampoco el criterio de paridad al nombrar a sus altos cargos, hay una diferencia de casi 60 a 40, pues dime si va a dar ejemplo para que el IBEX también lo cumpla, ¿no? Si la propia administración de la Junta tiene un gran déficit en el tema de paridad de altos cargos. Pues una buena pregunta para el presidente. A ver si algún día se nos pone Claro. aquí. Yo creo que sí, lo hará seguramente. Bueno, y ahora vamos a un tema que yo lo siento, mi querido Gaspar, pero aquí unos y otros tienen por qué callar. Siempre se produce un apoyo del que tiene el poder al que tiene la opción de ser candidato de su propio partido. Es decir, la tentación de que el primo de Zumosol viene y te echa una mano, en este caso el primo de la administración, se viene dando de una forma que a mí me parece ya sonrojante. Hoy hablaba Antonio de una visita al Polígono Sur en Sevilla del presidente de la Junta, pero ¿era el presidente o era un candidato o era el número 2 o era el acompañante de José Luis Sanz? Yo me he quedado un poco sorprendido de la historia. Pero la pregunta es esa, ¿cuándo vamos a ver
que la campaña, los candidatos lleven su campaña y que por un lado vaya la institución y por otro lado vaya el partido político. ¿O esto es indisoluble como el Papa? Bueno, vamos a ver, yo creo que el liderazgo de un partido político puede apoyar a sus candidatos sin ningún tipo de problema, y yo creo que ocurre en todos los partidos, es decir, el conocimiento, el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos de un líder pues muy elevado frente a lo mejor en términos locales, pues no es tan conocido los candidatos locales, ¿no? Que como puede ser un presidente del gobierno, ¿no? Un presidente de una comunidad autónoma. Yo eso no lo voy a criticar. Lo que sí critico es que el Partido Popular, por ejemplo, ha mandado cartas electorales firmadas por el presidente de la Junta de Andalucía. Eso no se debe, eso está prohibido, vamos, que es un disparate, ¿no? Apoyar a su candidato, pues entra dentro de lo lógico y de lo normal, pero obviamente hay que separar la cuestión institucional de la cuestión de partido, ¿no? Porque entonces al final lo que se está haciendo es utilizar los medios públicos, que son de todo, para beneficiar a unos pocos, que eso es arbitrariedad, eso no se debe hacer. Cuando éramos pequeños, esto que hace la Junta Electoral de zona, la central o la provincial, es lo que diríamos un parpí. Es un parpí a un toquecito, una multa o un set buenos, no sirve de nada prácticamente ese apercibimiento de los jueces, se queda en ello. Entonces yo creo que es de un cinismo absoluto, pero habría que legislar sobre esta historia, ¿no? Sí, bueno, hay que legislar sobre muchas cosas. Por ejemplo, también sobre las encuestas que lanzan muchos medios de comunicación donde no se sabe cuál es la ficha técnica de esa encuesta, ¿no? Eso también habría que hacerlo, ¿no? Porque, bueno, puede ser más acertada o menos acertada, pero los datos deben de ser, los microdatos deben de ser públicos y la ficha técnica debe ser de acceso público, ¿no? Porque si no, parece que se están inventando cosas, ¿no? Eso da lugar también a muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que avanzar mucho en democracia. Hemos avanzado mucho en 40 años, somos el país del mundo que quizás ha más avanzado en estos términos, viniendo de donde veníamos, pero todavía nos queda reconocer muchos aspectos que son también muy relevantes y que son la nueva democracia del siglo XXI. En eso sí estoy convencido. Antonio, ¿qué opinas Claro, lo que es sorprendente del Primo de Somosol es que la campaña a José Luis Sanz se la haga ABC, porque como no tiene equipo, no tiene proyectos de ciudad, no tiene nada, es una mera continuación de las grandes mentiras que nos contaba Zoido, que de 10 cosas, 11 eran mentiras. Pues nos encontramos con que tiene que acudir a que el Primo de Somosol, que es donde está el foco mediático ahora, pues lo acompañe en la campaña, ¿no? O sea, que los candidatos tienen que trabajar durante 4 años en los barrios, las asociaciones de vecinos, patear las calles, y no dejarse ahora de campaña. Me traigo al presidente de la Junta, que está ahora bien valorado porque viene de una mayoría absoluta, y lo que tiene que hacer cada candidato es trabajar, trabajar y trabajar, cosas que por lo visto no entienden, ¿no? Además, José Luis Sanz viene de gobernar en una ciudad posiblemente de las más ricas de Andalucía, como Estamares, y yo creo que estos barrios los desconoce, ¿no? Desconoce las problemáticas del Polígono Sur, desconoce las problemáticas de los pajaritos, desconoce las problemáticas de Torreblanca, porque su campaña no ha estado en esos barrios, ha estado en consolidar el voto en sus barrios tradicionales. Luego, yo creo que llamar al Primo de Somosol y lo que ha hecho el señor Moreno Morilla mandando una carta a todos los electores que está llegando, pues dice que las ha retirado, pero está llegando, a mí me llegó ayer. Pues yo creo que es un trile más dentro de lo que están haciendo, ¿no? En política. Antonio, decirnos que ha sido el PP el que se ha dado cuenta del error de la carta, es tomarnos por estúpidos directamente a los electores. Estamos por estúpidos. Y yo no soy estúpido. Caray. Me cabrea. En fin, perdón. Sí, bueno, estamos ante un trilerismo permanente y a un dominio de la propaganda frente a las propuestas para los ciudadanos, permanentemente, ¿no? Ahí están las cuestiones que han salido en las últimas semanas, como si eso fuera un tema, en fin, que lo hemos vivido también, ¿no? Intentando ocultar las propuestas para sacar temas que lo que generan es odio y diferencia entre los españoles, cuando tenemos que ir hacia una mayor profundización de la democracia y de la convivencia pacífica en toda España, ¿no? Pues lanzan cuestiones de odio
de odios a territorio, de odios a personas, ¿no? Que, en fin, que son cuestiones que tenemos que superar entre todos, ¿no? Porque si no, este país no avanza, ¿no? Pero, sin embargo, lo sacan electoralmente porque saben que son temas que mueven las emociones de personas y que las pueden confundir y les pueden hacer que no crean en la política o que no vayan a votar, ¿no? Cuando es cierto que realmente las clases medias y las clases humildes, la única opción que tenemos para poder mejorar nuestra calidad de vida es el voto, es ir a votar, porque no tenemos poder económico, no podemos influir en medios de comunicación, no podemos influir en los partidos políticos que nos beneficien con unas bajadas masivas de impuestos a nuestros patrimonios, no podemos influir en que nos den ciertas empresas o ciertos monopolios, eso no se puede. La clase media tenemos nada más que nuestro trabajo, nuestras manos para salir adelante, y esa mano sirve para echar un voto, el voto el fin de semana, el voto al partido que cada uno crea, pero que le diga sí a la clase obrera, que le diga sí a las pensiones, que le diga sí al bienestar de los ciudadanos, a la sanidad, a la educación de futuro, decir sí a esas cosas y no a otras, no a romper el medio ambiente, no a beneficiar a los más ricos, no a esas cosas. Pero ahí está, y esto es nuestro voto, por eso vale mucho un voto. Un voto sumado a otro, somos capaces de que podamos elegir nuestro futuro, en vez de poner el futuro en manos de una élite que desde luego no va a tener en cuenta nuestro bienestar. Pues solamente una cosa, ¿algún comentario, Antonio? ¿Alguna postura? Sí, yo recuerdo cuando hay una campaña aquí en Sevilla de una serie de barrios, se llama Barrios Hartos, que salen a manifestarse porque hay cortes de luz. Los cortes de luz en esos barrios hacen que haya gente que haya muerto porque los respiradores no funcionan, que no pueden tener comidas en la nevera. Y yo recuerdo que Antonio Sanz dijo aquello de que los cortes de luz eran por las plantaciones de marihuana, ¿no? O sea, que yo creo que hay una insensibilidad a los problemas. La electrodependencia que obliga a que un enfermo tenga que bajarse al coche, encender el motor del aire para mantenerse fresquito y pueda respirar con su respirador conectado al enchufe del mechero. Eso lo he visto yo físicamente en Granada. En Granada hay que meter mano en esa historia y algo tiene que decir las grandes compañías eléctricas. Endesa, no todos son fotos con los líderes políticos en las cumbres. Hay que bajar de la cumbre de la montaña al llano, y en el llano hace frío y se va la luz. Sí, bueno, yo creo que se ha hecho en estos 4 años objetivamente, ¿no? Transmitiéndole a los ciudadanos algunas cuestiones que son verdad, ¿no? Y es que los avances sociales que hemos vivido en estos últimos 4 años, que es el ingreso mínimo vital que le está llegando a casi 1 millón de familias, ¿no? Las pensiones, más de 1.400.000 andaluces con un incremento de las pensiones que al menos hacen que puedan recuperar el poder adquisitivo, ¿no? Como es de recibo, ¿no? Toda la política de empleo que se ha hecho. Eso ha ido en favor de la clase media y trabajadora y a su vez eso no ha repercutido negativamente en la economía, sino más bien al contrario. La economía se ha recuperado, está creciendo más que ninguna, tenemos inflaciones bajas, las exportaciones son récords, España es un país que atrae el capital exterior, en fin, desde el punto de vista económico, es una economía muy saneada con una buena perspectiva de futuro, ¿no? Y por tanto, yo creo que se ha hecho un buen trabajo y eso debe también de tenerse en cuenta, ¿no? Aparte de esas cuestiones, bueno, pues es verdad que vivimos en un país donde las derechas están unidas. Después de la foto de Colón se unió también un grupo como Ciudadanos, que era un demócrata liberal, pues se unió completamente su futuro a la derecha y la ultraderecha y eso le ha llevado a prácticamente desaparecer. También tendría que reflexionar sobre ello, ¿no? Porque el Partido Popular no ha cambiado absolutamente nada y sigue en los mismos 13. De hecho, ha dicho no a las pensiones, ha dicho no al salario mínimo, ha dicho no al ingreso mínimo vital, en fin, ha dicho no prácticamente a todas las grandes cuestiones que han mejorado la vida de nuestros ciudadanos, como también es, por ejemplo, para los trabajadores la reforma laboral, que como recordáis, por error de un diputado del PP, al cual le agradecemos muchísimo ese error, pues salió adelante, pero hizo todo lo posible porque saliera que no. Y esto es algo que está ahí. Seguramente, Antonio, Gaspar, os preguntaréis qué hace el chef José Andrés ahí, paralizado, congelado.
y es que me ha llamado muchísimo la atención que la economía ha entrado de lleno en el proyecto del CHEF y la universidad, con lo cual es algo muy importante que es noticia en los Estados Unidos, que un español va a conseguir que se trate este asunto del hambre, de dar de comer a las personas, que es algo muy importante, hay que comer todos los días, como un asunto de estudio, de síntesis y de aplicación a los presupuestos generales federales de los Estados Unidos. Esto es un avance importantísimo, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, José Andrés es una persona, es un crack. Yo he ido a verlo allí en Washington, que tiene Jaleo, ¿no? El bar-restaurante Jaleo, maravilloso, ¿no? Y lo tiene por todo Estados Unidos, tiene también cadena. Es magnífico. Yo creo que es un ejemplo del cual es el modelo empresarial de la socialdemocracia española, ¿no? Él es una persona que de clase humilde, que se ha hecho a sí mismo, está muy ligado a Andalucía porque viene mucho a Cádiz, ¿no? Porque su mujer es de Cádiz y viene muchísimo a Cádiz, y es una persona que se fue a Estados Unidos como emprendedor y ha tenido un éxito tremendo en Estados Unidos y en España, y une tres cosas, ¿no? El que sea un negocio próspero, con que esté basado en la innovación y que después se fije también en los problemas sociales para ayudar a la sociedad en la cual se inserta. Yo creo que José Andrés es un ejemplo para todos, sí. Pues ojalá tuviéramos muchos como él, y es cierto que podemos aprovechar su simpatía por Andalucía, simpatía por parte de su mujer, y la próxima vez que venga Juan Sebastián Elcano posiblemente otra vez lo tengamos a bordo como la última vez. Muchas gracias, Gaspar, por estar con nosotros. Hay gente en la oposición que se impresiona mucho de que estés en un programa tan humilde, el último tecnológicamente que se incorpora a la oferta informativa, y nos ha causado a nosotros mucha impresión esa impresión. Así que debes caer muy bien o deben temerte mucho en la oposición, querido Gaspar. Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas. Creo que no me llevo mal, pero creo que un poco sí, bueno, como mi objetivo es simplemente que la verdad fluya para hacer una Andalucía mejor, yo creo que me temen un poco por eso, ¿no? Porque muchas veces no saben cómo decir las cosas que quieren decir, ¿no? Porque al final ahí estoy yo, porque yo eso lo voy a trabajar mucho. Es decir, yo creo que la verdad debe de llegar para transformar Andalucía, que es la gran asignatura pendiente, ¿no? La transformación económica, social, medioambiental y digital de Andalucía. Este programa digital, pues bueno, es como una semillita que está ahí, que tiene que servir de ejemplo para muchas otras iniciativas, ¿no? Está claro que Gaspar es un peso pesado de la economía andaluza, lo ha demostrado en todos los cargos que ha dirigido. Y aparte puedo decir, porque lo conozco personalmente, que es una gran persona y a nivel personal, pues a mí me cae muy bien, vamos. Y a mí también me cae esto, Antonio. Bueno, yo creo que es compatible en democracia llevarse bien con la gente, incluso con la oposición, y ser amable, ser una persona cariñosa, preocuparse por los demás, con después pues ser tajante desde el punto de vista político, porque en definitiva yo estoy elegido por los andaluces para defenderlos a ellos y no al que está en el gobierno, y esa es mi función. ¿Te atreves a hacer una previsión que sea aproximada? Previsión de resultados. Bueno, venga, a mí me dijeron una vez que a un periodista no se le puede no contestar una pregunta, así que te voy a contestar. Vamos a ver, yo creo que después de una pandemia como la que hemos vivido y una situación económica tan difícil, tan brutalmente difícil como la que hemos experimentado en estos años, pues yo creo que se tiende en general a confiar en esas personas que han estado al frente de las instituciones en términos generales. Y por tanto yo creo que en general va a pasar un poco eso, ¿no? Se va a confiar en esas personas que han estado ahí en lo más duro del momento, que han dado el callo, que han estado mañana, tarde y noche luchando por nuestro bienestar. Eso lo han vivido los ciudadanos, sobre todo con sus alcaldes, y creo que en general pues va a ser un referendo un poco de todo eso, ¿no? Después habrá sorpresas, pero las sorpresas creo que serán eso, sorpresas, no serán generalizadas las sorpresas. Esa es mi estimación. Así que nada, veremos resultados parecidos a los del 2019 en el 2023, porque los ciudadanos al final tienden a ser condescendientes con las personas que han estado al frente de las instituciones. Pues muchas gracias, Gaspar, por estar con nosotros, y causes el temor que causes en la oposición, en el gobierno o en los primos hermanos medio pensionistas, sea lo que sea, es un placer tenerte con nosotros y un orgullo. Y muchas gracias
Antonio, hay que felicitarle porque no en balde la Asociación Justicia por la Sanidad puede y va a jugar un papel muy importante para que la sanidad se mantenga, o tiene que mantenerse en el sector público con la suficiente calidad. Así que muchas gracias. Pues entonces, dicho esto, y con un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bueno, adiós, gracias. Un abrazo. Ahora. Hasta luego. Adiós.